Inciso A. Si el sistema de potencia es como el de la figura que acabamos de hacer. Pregunta. ¿Cuál es el voltaje en la carga? ¿Cuál es VO? ¿Cuál es el voltaje en la carga? ¿Y cuál es la pérdida de potencia en la línea? Potencia en la línea. ¿Cuánto se pierde de potencia en la línea? Ese es el inciso A. Vamos a comenzar por allí. ¿Listo? Bueno, pues para poder calcular esto, primero necesitamos saber qué corriente está circulando aquí. ¿Qué corriente hay en todo esto, no? ¿Cuál es la I? Y bueno, para hacerlo, pues podemos hacer una malla como las que hemos trabajado siempre. Si esto es V1, vamos a llamarle V1, o V de la fuente, como quiera, vamos a llamarle V1. La ecuación de esa malla, ¿cómo te quedaría? Bueno, pues V1, no olvidemos que es un fasor porque tiene magnitud y fase, entonces sería V1 rayita, menos, voy por acá arriba, la pérdida en esta impedancia, menos o sea, porque esta impedancia que representa lo que ocurre en el cable, es como si tú tuvieras aquí una Z, ¿lo ves? Una ZL. Esta Z representa el cable. Entonces, menos lo que se pierde aquí en el cable, menos la que hay de voltaje en el cable, ¿ves? Le sigo, menos lo que se queda en la carga, menos VO. Y de acuerdo con Kirchhoff, pues eso tiene que ser igual a 0. Esto tiene que ser igual a 0, ¿ok? Bien, ahora, la caída de voltaje en la línea, podemos sustituirla como esta caída de voltaje por ley de Ohm es igual a la corriente por la ZL. En lugar de VL, podemos poner corriente, que es un fasor también, por ZL, que también tiene magnitud y fase, menos VO, a su vez, también la puedo sustituir como I por la impedancia ZO, y eso tiene que ser igual a 0, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ahora, de estos dos elementos podemos sacar la I como factor común. Te quedaría V1 menos I que multiplica a ZL más ZO igual a 0. Y si despejamos de aquí la I, que es la que no conozco de todo esto, pues la I sería igual a, la paso sumando y luego lo paso dividiendo lo de abajo, te quedaría V1 sobre ZL más Z0. ¿Sí lo ves? Ahí te espero. Hasta ahorita no hemos hecho nada más que ley de Kirchhoff y ley de Ohm y casi nada de álgebra. ¿Ok? Entonces vamos a resolver esto, vamos a sustituir y a evaluar. Voy a hacerlo acá arriba. Entonces tendríamos, por ejemplo, que la I, esto es igual a V1 son 480, ¿no? Yo puse 48.
480. Son 480 volts. Otra vez 480. 480 volts a 0 grados sobre ZL. ZL está en forma rectangular. Recuerda que esto es una forma que se llama forma rectangular y esto es una forma que se llama forma polar. Y entre ambas están relacionadas. Entonces, forma rectangular 0.18 más J 0.24 ohms más la ZO es 4 más J 3 ohms. Ok, ¿cómo hacemos las sumas cuando son cantidades rectangulares como esto? Rectangular es cuando tienes un componente real y uno imaginario. Eso se le llama forma rectangular. Bueno, es muy fácil sumar. De hecho, las sumas se hacen en forma rectangular, recuerda. Sumas y restas en forma rectangular. Multiplicaciones y divisiones en forma polar. Forma rectangular, solamente tomas el valor real y lo sumas con el valor real. Tomas el valor imaginario y lo sumas con el valor imaginario y listo. Entonces, ¿qué te queda? Te quedaría I es igual a 480 volts, otra vez, 480 volts a 0 grados sobre 0.18 más 4, pues 4.18. Más J.24 más J3 más J3.24 ohms, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda que para los que todavía no lo llevan bien en circuitos eléctricos, pues si yo requiero hacer una suma o una resta, esto se va a hacer en forma rectangular. ¿Y eso cómo se hace? Pues muy sencillo, reales con reales, imaginarios con imaginarios y ya, no batalles. ¿Ok? Si son sumas o raíces. Ahora, si la operación que tengo que hacer es división o multiplicación, entonces esto hay que hacerlo de forma polar. ¿Y cómo se hace? En forma polar sería magnitud por magnitud, por o división como sea, magnitud con magnitud, se divide o multiplica según sea la operación que estés haciendo. Y las fases, fase con fase, las fases, si son división, se restan. Si son multiplicación, se suman. Ojo. ¿Ok? Ojo. Por ejemplo, acá hice una suma y lo hago de forma rectangular. Ok. Aquí, bueno, voy a dividir 480 sobre esta cosa. Pero pues, si voy a dividir, entonces tengo que convertir esto a forma polar primero. A quienes sepan hacerlo en su calculadora, pues mucho mejor, más rápido. Si no le sabes, no te preocupes. ¿Cómo obtengo esto a forma polar? Bueno, la magnitud de esta cantidad que es una z, pues voy a ponerla así, z se pone como valor absoluto. ¿Ok? La magnitud sería igual a raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada del primer término al cuadrado más el segundo al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 4.18 al cuadrado más 3.24 al cuadrado. Y a todo le sacas raíz cuadrada. ¿Cuánto te da la magnitud? 5.28 serían aquí ohms. Luego las fases, ¿cómo saco el ángulo de esto? Pues el ángulo se obtiene con la tangente inversa de y sobre x, o sea, del imaginario sobre el real, de 3.24 sobre 4.18. Y eso te va a dar 37.77. 7. 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 7
Ok, entonces esta es una conversión de rectangular a polar. Ok, quiere decir entonces que esta cantidad que está acá abajo la puedo reescribir como, te quedaría I es igual a 480 volts a 0 grados sobre 5.28 ohms a 37.77 grados. Ahora sí tengo una división y ambos están en forma polar. Entonces, ¿cómo la hago? Bueno, pues te digo, si voy a hacer una división, pues entonces magnitud divido con magnitud. Sería 480 entre 528, ¿qué te da? 90.9 amperes. ¿Ok? Porque volts entre ohm, ampere. Y las fases, si son división, se restan. Si son división, fases, si son división, se resta. Entonces, 0 menos 37.77 menos 37.77 grados. Esa sería la corriente que está circulando por todo el circuito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Sobre todo los que están apenas en circuitos. Para el voltaje en la carga, que es lo primero que nos piden, VO, pues podemos aplicar ley de Ohm. VO, pues es igual por ley de Ohm a la I que acabamos de calcular por la Z O, simplemente, ¿no? Entonces, VO es igual a 90.9 amperes a menos 37.7 grados. Va a multiplicarse con ZO, que ZO está en forma rectangular, 4 más J 3 ohms. Recuerda que para hacer una multiplicación con pues la forma de hacerlo es polar, en forma polar. Así que primero hay que convertirlo a polar, esta cantidad que está aquí a polar. Voy a poner toda la ecuación de nuevo para quienes están llevando apenas circuitos. Para calcular la magnitud de ZO, pues es raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Que te va a quedar 4, 4, 16, 3 y 3, 9, 16 y 9, 25, raíz de 25, 5, ¿no? Y el ángulo va a ser tangente inversa de 3 sobre 4, tangente inversa de 0.75. ¿Te va a dar? Ok, 36.86 grados. Bueno, quiere decir que entonces esto se puede reescribir como, voy todos los pasos, ¿ok? No me va a brincar ninguno, 90.9 amperes a menos 37.7 grados por 5 ohms a 36.86. Ahora, multiplicación en forma polar. ¿Cómo hacemos la multiplicación en forma polar? Magnitud por magnitud se multiplican. VO te va a dar 90.9 por 5, que son 45.45. No es cierto, 450.45. Ok, 454.5 ampere, no, volt, 454.5 volt. A, las fases se suman. Menos 37.7 más 36.86. Menos, ¿cuánto? Menos 0.91 grados, ok. Ahí tenemos VO. Esa es la respuesta a la primera pregunta del inciso A. ¿Cuál es el voltaje en la carga? No, pasamos a la siguiente parte entonces. En la siguiente parte del problema nos pregunta la potencia que consume la línea. La potencia que consume la línea. Y bueno,
en términos de consumir o lo que se está quedando, pues usualmente cuando se hace ese tipo de pregunta, se refieren a la potencia real, a la potencia P, o sea, la de watts, ¿ok? Entonces, la potencia en la línea. La potencia real aquí de la línea, ¿cómo la podemos calcular? Porque tenemos aquí las cosas en fasores. Bueno, eh, para la potencia real, la potencia promedio, solamente importa el valor RMS. Solamente importa el valor RMS. Entonces quiere decir que no voy a tomar la fase, solamente la magnitud. ¿Okay? Entonces quiere decir que, eh, por ejemplo, de la I, si esto fuera, en lugar de, voy a ponerlo así, mira, va a ser I RMS al cuadrado por R. Pero lo que quiero que veas es de que la corriente aquí yo la estoy marcando como un fasor, ¿no? Pero del fasor nada más me estoy quedando con la magnitud para la potencia. Y eso sería por una impedancia. Pero la impedancia se compone de una parte real y de una parte imaginaria, ¿no? De una magnitud o de una fase. Aquí solamente estoy tomando la magnitud. ¿Ok? Esto es solo con magnitudes. Ok, entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que la potencia en la línea son la corriente en valores RMS 90.9, 90.9 amperes al cuadrado, y la parte real de la resistencia de la impedancia en la línea es 0.18, y parte real. La parte real de la resistencia es 0.18. Entonces, la potencia en la línea, ¿cuánto te da? 1487.3 watts. Muy bien. Esa es la cantidad que se queda en la línea. Entonces, observa que pues es una pérdida importante. La que está consumiendo pues nada más por pasar por la línea.